Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque con tu palabra, Señor, nos edificas y nos ayudas a esa transformación, Padre Santo, que quieres que tengamos completa cada día más en nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra nos alimente, que esta palabra dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que te honremos, Señor, en todo tiempo. Que no dejemos, Padre, de buscarte, no dejemos, Señor, de honrarte, no dejemos, Señor, de alabarte cada día, Señor, sino que más bien estemos reafirmados siempre en tus caminos, Señor, para gloria de tu nombre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 20. Versículos 18 al 26. A ver si salimos hoy del capítulo 20 que llevamos un montón. Amén. Éxodo 20, 18 al 26. Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, terror del pueblo, ¿no? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros lo oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo alabres con cantera, porque si alzarais herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Bueno, la gloria y la honra a nuestro Señor. Entonces hemos venido estudiando el libro de Éxodo desde el inicio, en el capítulo 1, y llegamos hace un tiempo al capítulo 20, donde estudiábamos los 10 mandamientos, ¿cierto? Todos esos mandamientos que el Señor le dio a su pueblo para que nos rigiéramos sobre ellos. Amén. Entonces, en estos mandamientos veíamos muchas cosas y lo último que vimos del versículo 17 era de la codicia, ¿cierto? Y decíamos que la codicia se prohíbe porque esto genera o es una especie de idolatría. Sí, porque si codiciamos del dinero, idolatramos del dinero, nos enfocamos en el dinero y nos olvidamos de las demás cosas. Especialmente nos olvidamos de Dios. O sea, a veces nos enfocamos en las bendiciones, pero no nos damos cuenta que el que nos da las bendiciones es Dios y es en el que debemos nosotros enfocarnos. Amén. Entonces recordemos que esta avaricia la veíamos como eso, digamos que lo que puede impactar nuestro corazón y lo que puede ir en contra al prójimo, ¿no? Porque precisamente lo que habla ese versículo es codiciar las cosas de tu prójimo,
codiciar la casa, codiciar la mujer, codiciar el siervo, el criado, el buey, el asno y todas esas cosas que ya las habíamos visto. Entonces, precisamente esto habla del amor y el respeto que debemos tener por nuestro prójimo, para no codiciar las cosas digamos que una cosa es la codicia, esa codicia que se puede convertir en perversión y pecado, y otra cosa es ver, por ejemplo, el prójimo que se compró un celular y nada, bueno, qué bonito celular, me voy a comprar uno. O sea, es algo diferente a decir de papaya y se lo robo. Sí, en otro sentido, ¿no? Pero entonces la codicia se prohíbe, como les decía hace un momento, porque se genera una especie de idolatría, ¿no? Y, y eso y eso demuestra a veces la falta de contentamiento que tiene el hombre, que tenemos nosotros como seres humanos. No somos conformes con nada. Y también la codicia se sabe, y por la luz de la palabra, que trae consecuencias tanto físicas como espirituales, ¿cierto? Entonces debemos tener o aprender a hallar en el Señor esa santificación, esa satisfacción, esa paz y ese contentamiento, que eso nos lo da Dios. Que sí, que pasamos dificultades, que tenemos tal vez problemas económicos, a veces hay tiempos de escasez, pero como decía el apóstol Pablo, debemos aprender a vivir cuando sea tiempo de escasez o cuando sea tiempo de abundancia. Y tenemos que estar contentos cualquiera que sea nuestra situación en ese momento. ¿Sí? En el sentido de confiar en Dios, de que nuestra confianza está puesta en Dios, que Él es nuestro ayudador, nuestro dador, que nosotros dependemos desde Él. No dependemos del dinero que tengamos en el banco, ni dependemos del trabajo, ni dependemos nada de eso, sino dependemos desde Dios. Amén. Entonces también veíamos que a veces lo que debemos de hacer en lugar de codiciar es ser agradecidos. Y es una forma de combatir la codicia, agradecer cada día. Y agradecer por lo sea lo poco o lo mucho que tengamos, lo que el Señor permite en nuestras vidas. Debamos ser agradecidos, porque a veces nos enfocamos solo en lo que tal vez nos hace falta o en lo que queremos, pero no vemos lo que el Señor nos da. No vemos las cosas que a veces ni siquiera tienen valor, porque a veces hacemos a un lado la familia, hacemos a un lado el cónyuge, hacemos a un lado tantas cosas y tantas personas, más bien, que tenemos a nuestro alrededor, porque por el afán, por el dinero. Y no somos agradecidos con el Señor. Entonces también debemos agradecerle al Señor por todo. Y si tenemos el pan diario, con eso debemos de estar tranquilos y debemos de agradecerle al Señor por eso. Amén. Entonces, aprender a estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor provee, con lo que el Señor permite cada día en nuestras vidas. Como les decía, sea poco o mucho, pero todo viene del Señor. Y Él tiene un propósito con lo que nos permite vivir. Y tiene un propósito con lo que, como nos bendice y con lo que nos da. Amén. Entonces debemos poner nuestra mirada que en las cosas de arriba, en el reino de los cielos. ¿Sí? Y en esas cosas celestiales porque Dios tiene el control. Amén. Ahora en estos versículos que leíamos ahorita, vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor. Volvamos a leer el versículo 18 y 19 ahí de Éxodo 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros lo oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, bueno, el Señor le había hablado inicialmente a todo el pueblo, él quería tener esa comunión con el pueblo, pero el pueblo al ver ese poder del Señor, porque ahí lo escucharon, ahí en medio de esos estruendos y todo se manifestaba la presencia de Dios y se manifestaba Dios a su pueblo, pero ellos tuvieron temor. Y entonces ahí fue cuando le piden a Moisés que más bien Moisés hable con Dios y que ellos le iban a hacer caso pues de lo que dijera Moisés. Entonces vemos el temor del pueblo.
Como les decía, el pueblo al ver esa manifestación de Dios tuvieron temor. Y esto ilustra, digamos que la relación natural que nosotros debemos tener delante del poder y la santidad de Dios. O sea, es una reacción que sí, que debemos de andar en temor. O sea, no hay un temor de que el Señor va a caer, nos va a mandar fuego del cielo y nos va a consumir. Bueno, si son tan perversos, de pronto sí, pero no en ese sentido, ¿no? Ni en el sentido de que tener temor de que vamos a perder la salvación, no. O en el sentido de que el Señor nos va a hacer algo malo, no. El sentido es que nuestra vida debe ser tan correcta y recta delante de Dios que a Él le agrade. Y que hacer lo contrario, temamos que a Dios le desagrade nuestra vida. Amén. Entonces vemos cómo el pueblo le pidió a Moisés que hablara con Dios en lugar de que ellos hablaran y escucharan su voz, porque temían morir. Y leamos aquí en Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Amén. Hebreos 12, versículo 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el temor a Dios no se basa solo en su poder, sino en reconocer nuestra propia debilidad y nuestra necesidad de la gracia, ¿sí? O sea, no podemos nosotros vanagloriarnos, decirnos que nosotros somos dignos de estar en el reino de los cielos, porque a la luz de la verdad y a la luz de la palabra somos dignos de ir al infierno. ¿Sí? Porque si no fuera así, no hubiera sido necesario que el Señor Jesucristo hubiera venido a pagar por nuestros pecados. Pero Él ya hizo la obra, entonces debemos reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra debilidad, reconocer que dependemos completamente de Dios y que necesitamos de esa gracia para podernos presentar delante del Señor. En el libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 8 y 9. Amén. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Entonces vemos al apóstol Pedro, ¿no? Que, que en este momento en que el Señor Jesucristo lo estaba buscando, lo estaba llamando para que se uniera a su ministerio, se uniera a él, cuando vio a Cristo y todas las señales que él estaba haciendo y todo lo que había hecho en ese momento, sintió temor, pero sintió temor por su pecado, sintió temor porque veía en Jesús esa persona santa. O sea, de una vez él notó que no era cualquier persona, que no era cualquier aparecido, que era el Señor. O sea, que era el Mesías esperado. Entonces, vemos que Pedro desde ahí, desde ese momento creyó, ¿no? Y vio que estaba delante de alguien del cual él no era merecedor de estar por el pecado que cargaba en sí. Entonces, digamos que esto trae el reconocimiento de nuestro pecado, porque el mayor obstáculo que nosotros tenemos para poder estar en la presencia del Señor es el pecado.
Es el pecado con el que moramos diariamente. Y debemos despojarnos de ese pecado, debemos arrepentirnos. Y debemos luchar contra nuestra carne, luchar contra todo nuestro ser para evitar ese pecado en nuestras vidas, para evitar toda especie de pecado. Y muchas veces pasa eso es porque no se quiere abandonar el pecado, no se quiere corregir el camino que se está llevando. Y si vemos hoy en día, hay mucha gente que dice, y tal vez conocedora del Señor, pero que se ha apartado del mundo y dice, no, yo todavía no regreso a la iglesia. Eso todavía estoy joven, todavía quiero hacer y deshacer en el mundo, todavía me hace falta mucho por conocer o mucho por divertirme, no sé qué, un poco de conceptos y preceptos que no se dan cuenta que si siguen así su destino va a ser el infierno. ¿Sí? Y, y que realmente prefieren seguir pecando, satisfacer su carne, satisfacer sus deseos, en lugar de acercarse al Señor. Y es claro, lógicamente, lo que no debemos hacer nosotros. Porque Cristo nos ofrece un acceso directo a Dios, eliminando el miedo y acercándonos con confianza delante de Él. Confianza, leámoslo ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ¿qué hace Cristo? A través de Cristo tenemos ese acceso directo a la presencia del Señor, al trono de gracia. Entonces podemos acercarnos, dice, ¿cómo? Confiadamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, el Señor está ahí con los brazos abiertos esperándonos. Debemos acercarnos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y, y sabiendo que Jesús intercede por nosotros, porque Él mismo pagó el precio por nosotros. Él mismo pagó el precio que debía pagarse por el pecado, lo pagó Él en lugar de que nosotros tengamos que ir a pagarlo. Entonces podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Él es un Dios misericordioso. Amén. Entonces volvamos de ahí al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 20. Pero ahora leamos del versículo 19 al 21. Amén. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros lo oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y el 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces dice que el pueblo le pidió a Moisés que hablara con Dios, ¿sí? Y que luego Moisés hablara con su pueblo. Ellos querían un mediador, ¿sí? No que como sentían ese temor de estar en la presencia de Dios, pues no querían ellos mismos estar ahí, sino que fuera Moisés y querían ese mediador. Y a la luz de la verdad necesitamos mediador. Por eso el Señor Jesucristo vino a ser el mediador perfecto. Antiguamente estaba Moisés, después estuvo Aarón y el resto de sacerdotes a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Hasta que vino el Señor Jesucristo necesitaban ese mediador que presentaba delante de Dios los sacrificios y todos esos holocaustos para perdón de los pecados. Pero ahora nosotros tenemos un mejor mediador. Amén. Un mejor mediador que es del Señor Jesucristo.
Entonces ese es el papel del Señor Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, nosotros ya tenemos ese mediador perfecto. Leamos ahí en 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo 2, versículo 5. Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Recordemos que Jesucristo es 100% hombre, pero es 100% Dios. Amén. Entonces Él de esa manera se puede presentar delante del Señor para interceder por nosotros. O sea, nosotros lo hacemos espiritualmente por medio de la oración, la comunión con el Santo Espíritu delante del Señor, por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo hace cara a cara con el Señor. El Señor Jesucristo se presenta delante de él y le pide por nosotros. Pide porque tenga misericordia. Porque, porque realmente, como dicen algunos, si yo fuera Dios ya los había acabado todos. ¿Sí? Pero entonces es ahí que debemos pues nosotros ver cómo el Señor nos ve con su amor y su misericordia. Amén. Y como vemos que Dios es 100% hombre, pues él tenía necesidad de venir realmente a eso para entender la naturaleza de nuestras necesidades y dificultades e interceder precisamente por nosotros delante de Dios por esa debilidad que tenemos nosotros. Ahí en Hebreos, pero capítulo 8 más adelantico, en el siguiente libro viene Hebreos, capítulo 8, verso 6. Amén. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Eso es lo que tenemos. Entonces, para su pueblo Moisés mediaba delante de Dios, pero ahora el pacto y el mediador que es del Señor Jesucristo es mejor para nosotros. Amén. Porque no solo se basa en la ley en ese entonces, sino ahora se basa en la gracia. Y que a través de Cristo recibimos el completo y pleno perdón y la reconciliación con Dios. Amén. Y esto debe ser claro, que no hay ningún otro mediador. O sea, no hay ningún otro hombre que pueda ser mediador. Ni Moisés, ni Aarón, ni el sacerdote, ni el levita, ni el papa, ni el predicador, ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, ni el ángel, ni el arcángel, nada. Nadie puede ser mediador sino solo el Señor Jesucristo. Amén. Solo Cristo es el único mediador. Es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Y que a través del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. Dice que nadie puede ir al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Amén. Que es el único mediador. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia por medio de Cristo y por su obra que hizo en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, así como le decía Moisés a su pueblo, no temáis, no tengan miedo, así Cristo nos dice que no debemos temer, pues tenemos abogado fiel, que es el mismo, que se intercede por nosotros delante de nuestro Señor para nuestras necesidades, para el perdón de nuestros pecados, para todo lo que necesitemos. Amén. Volvamos ahí a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 22 y 23.
Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Entonces, he aquí que el Señor sigue dando unas instrucciones, sigue hablando a su pueblo, dándole a Dios dando Dios a Moisés las instrucciones, las leyes. Recuerden que ya le había dado los mandamientos y el primer mandamiento era que debíamos adorar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Que ahí lo estudiábamos en esos versículos. Y que el segundo mandamiento es que no podíamos tener ninguna imagen dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces aquí el Señor vuelve y le recuerda, y es más, de aquí en adelante, en todos los versículos, más o menos hasta el capítulo 26 o 27, el Señor va a estar dándole y recordándole una serie de leyes sobre, digamos que el diario vivir. O sea, inician con la base de los 10 mandamientos y como veíamos que, como decía el Señor Jesucristo, el principal y más grande mandamiento es amar a nuestro Señor. Amén. Al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y decía que el segundo mandamiento era semejante, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y veíamos que los versículos de los mandamientos 1 al 4 hablaban de nuestra relación con Dios. Pero de los mandamientos del 6 a 10 habla de nuestra relación con el prójimo. Amén. Entonces, precisamente de aquí en adelante también una serie de mandamientos y leyes, por ejemplo, leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre eh, responsables de amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, etcétera, etcétera, una serie de leyes que el Señor va a mirar. Entonces, en estos versículos del 26 al 27 es como una introducción a lo que ha de venir con todas esas leyes. Entonces, Dios recuerda aquí en esto la prohibición de hacernos ídolos, ¿sí? Haciendo énfasis en que Él es el único Dios del que debemos honrar y adorar. Entonces, recuerden también que la idolatría no solo se ve en las imágenes, no, cuando uno piensa en idolatría, uno piensa en la figurita, en esas cosas, pero no, la idolatría la podemos ver hasta en la iglesia cristiana, con que hay gente que idolatra al pastor o que idolatra a los músicos y no debemos de esa manera idolatrar a las personas porque dice la palabra de Dios que es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros debemos desconfiar en Dios y poner nuestra mirada en Dios, en el reino de los cielos, porque aquí todos somos humanos y todos estamos expuestos a la tentación, expuestos al pecado y cualquiera puede caer. Que dice la palabra de Dios que el que esté firme mire que no caiga. Pero entonces debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Juan capítulo 4. San Juan 4:24. Amén. Dice, Dios es espíritu y él y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces vemos que bajo el nuevo pacto en Cristo la adoración no depende de un lugar, no depende de algo físico, no depende de un altar ni nada extraño, sino que una verdadera es una verdadera relación con Dios. O sea, de la forma en que nosotros adoramos
o que tenemos preciso esa comunión con Dios es espiritualmente, ¿no? Es en oración, en comunión con Él, porque no lo podemos ver, ¿verdad? No lo podemos abrazar físicamente, ¿sí? No es una persona aquí en la tierra, ¿no? Pero es por medio de nuestra oración, por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, que es el único camino de la verdad y la vida, que podemos estar en su presencia. Amén. Entonces, Cristo nos ofrece ese acceso directo y espiritual a la presencia de Dios. Amén. Leamos ahí en el libro de los Hechos, por favor, Hechos capítulo 12, versículo 29. 29. Perdón, no tiene 29. Es 19 debe ser. Dice, no. Bueno, ahí me equivoqué del versículo. Escribí como en arameo. Sí, escribí en lenguas. Entonces, espera a ver si es el... no, porque en hebreo es nuestro Dios de fuego consumidor, tampoco llegamos a dar. Entonces Dios puede, digamos que, Dios no puede ser interpretado por ninguna cosa material. ¿Sí? En lugar de eso debemos adorar a Dios de acuerdo a su naturaleza espiritual, ¿cierto? Pero es a través de Cristo. Recuerden que veíamos ahorita y decíamos que el único camino es del Señor Jesucristo que nos lleva al Padre. ¿Y cómo llegamos a Él? Por medio de la oración, por medio de la comunión con el Señor, por medio de las alabanzas, por medio de cuando nos presentamos delante de Dios y derramamos nuestro corazón delante de Él. Cuando le hablamos a Él de todas nuestras necesidades, de las dificultades, de las pruebas, o simplemente en agradecimiento a lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Volvamos de ahí al libro de Éxodo, por favor. Versículo 24 al 25. Dice, el altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces, digamos que cuando habla de altar de tierra, habla de que había también en algunos momentos ser sencillo, ¿sí? Sin herramientas, ¿para qué? Para evitar profanar, digamos que profanar la gloria, la presencia de Dios. Y esto habla también es de la vanagloria de los hombres, de lo que puede parecer delante de las personas, de lo que dice que debemos presentarnos delante de Dios con un corazón puro, como Dios dice que como Dios lo demanda, sin gloriarnos, porque nosotros no podemos gloriarnos de lo que somos, ni de lo que tenemos, ni de lo que hacemos. Debemos presentarnos al Señor humildemente, de una manera sencilla, porque a veces hay lugares donde no, que es el espectáculo o que es el mejor altar, las mejores luces, las mejores cosas, pero Dios no está ahí porque no está la presencia del Señor en ese lugar. ¿Por qué? Porque no honran a Dios realmente, sino quieren honrarse a los mismos hombres y quieren ponerse en lugares que el Señor no los ha puesto o en lugares que no son, o sea, de una forma incorrecta, como decía la hermana, quieren vanagloriarse de ellos mismos. Y eso es todo lo contrario a lo que el Señor habla acá y que habla de una manera sencilla, porque si vemos
Un altar de tierra es algo sencillo. Recuerden que en el contexto del éxodo ellos iban por el desierto camino hacia la tierra prometida, pero iban a pasar a la luz de la verdad 40 años en el desierto, que cada vez que paraban podían hacer un altar o algo para presentar holocausto delante del Señor, pero habla de eso que puede ser algo sencillo, pero lo que más quiere el Señor sencillo es nuestro corazón, que seamos humildes delante de Él cuando nos presentemos para honrarle y agradecerle por lo que Él hace por nosotros. Amén. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces no debemos gloriarnos de nuestras obras, sino confiar en la gracia de Dios para nuestra salvación. Porque a veces toman este versículo para decir que podemos hacer y deshacer en esta tierra, y no se trata de eso. O sea, la gracia no es una licencia para pecar. El Señor quiere que nos conduzcamos en esta vida de una manera correcta delante de Él, de una manera que le agrade a Él lo que ve en nosotros. ¿Sí? Pero tampoco podemos atribuirle a las obras la salvación, porque la salvación es solo por gracia, por fe, por creer en el Señor Jesucristo, es la única forma que nosotros nos salvamos. Entonces la verdadera adoración es humilde y no depende de la habilidad o los logros humanos que podamos tener o hacer. Amén. Vamos de ahí a Primera de Pedro, más adelante, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, verso 5. Amén. Primera de 2, 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios de espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Entonces los creyentes somos comparados con piedras vivas, dice vosotros también como piedras vivas, ¿sí? Para formar un altar espiritual. ¿Sí? En lugar de altares físicos, ahora ofrecemos sacrificios espirituales, lo que significa que nuestra adoración es con una vida diaria que le agrade al Señor. ¿Sí? Todo hecho a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, nos presentamos delante de Dios y digamos que el altar ahora somos nosotros mismos, la iglesia de Cristo. Y nuestras ofrendas y sacrificios de holocaustos ya no son de animales quemándolos y nada de eso, sino somos nosotros mismos. El sacrificio de cómo debemos presentarnos delante de Dios cada día. O sea, y no es solamente, como dicen, el que peca y reza empata, entonces vengo a la iglesia, me presento delante de Dios y ya, no. Es nuestro diario vivir, todo lo que hacemos hasta en lo más secreto, porque el Señor nos ve en todo lugar donde estemos. En cualquier momento Él nos ve. Él nos ve, hasta si nos escondemos debajo de la cama, ahí nos ve. Dice la palabra de Dios que no hay lugar donde podamos escondernos, ni en lo más profundo del mar, ni en la cima más alta, ni debajo de la tierra. No hay ningún lugar donde el Señor no nos vea. Amén. Entonces debemos ahora presentarnos delante del Señor. ¿Cómo? Como un sacrificio. Veamos ahí en Romanos, del libro de Romanos capítulo 12. Verso 1.
Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, que es nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces esto representa que nuestras vidas debe ser una ofrenda espiritual, viviendo de una manera santa y que le agrade a Dios. Amén. Entonces,